Vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Vale? Estaré bien, ¿eh? No hemos visto ningún invade, ¿no? Hasta ahora. G2. De hecho, hoy el equipo de Tortuga Coja a Turque de Bien ha intentado un invade, Lo hemos intentado, sí. pero que estaba bien cubierto. Somos unos Zac. curiosos. Zac no ha comprado ítems, es verdad. Cuidado que Zac no ha comprado. Ojito, ¿eh? ¿Para qué? No los necesita. ¡Hostia! Suima, tienes razón. Va drogadísimo. Va drogado, tío. El último día ya iban drogados el mid y el top. Ahora vaquea, menos mal. Es como se juega mejor, realmente. Sin ítems. O drogado. No, drogado. Sancho nos puede hablar de esto. Sancho. El perico, sí. El perico. El Va primer despierto. partido. Lo veía todo. Sí. Impresionante. Estamos en Tenía minuto el mapa 5. controlado. Pocos, tío. Estamos en minuto 5 y dice, hostia, no sé qué me pasa que lo veo todo, Voy a tope. Brutal. Veía que cada war que ponía en cada rincón de la jungla. Está aquí, no sé qué. Un top, no sé qué. Hostia, tío. Bueno, ahí vemos un poquito pues, lo que decíamos, ¿no? La Sejuani que limpia bastante más rápido que Zac. Sí, yo realmente, no sé, después de ver que tenía 300.000 puntos el Thresh, me da un poco de miedo, en general. He visto también. No sé si porque me hicieron el ojete ya con Thresh, pero... Y Ornn teóricamente tiene las de ganar a Malphite, eso siempre. Sí, a la larga Ornn va a ser mucho más útil. Al final puede mejorar, como sabéis, los ítems de sus compañeros. Y por eso quizás me da un poco más de confianza el draft de SKT. Cierto es que Noel hoy puede levantar mucho respeto en el torneo. Hoy. Y buena Q de Morgana, ahora mismo también. Nada, po. Corazoncito, gracias por pasarte. Adiós. No. Neil ya sabemos que se defiende bien y que es un ADC respetable. Pero Noel con Jinx ha dado mucho miedo las dos partidas que ha jugado. Hoy con Aphelios. La primera si le partida. sale- Brutal. Pero es que hoy sí le sale bien con Aphelios. Sí, sí. Y No, Aphelios realmente es bastante safe también, Sí. Te robas vida, tienes rango con el ¡Hombre! francotirador. ¿Quién ha aparecido por el chat? Hostia, Elderbroch. ¿Cuánto tiempo, Elderbroch? Supongo que entre semana vas bastante más liado. Gracias por pasarte. Variadísimo. Un perico. Un perico va ahora. Elderbroch. Se encuentra el Sejuani, se lleva el Krabi Sejuani, Ojito. Se lo ha robado, ¿no? Encima, creo. Sí, se lo ha robado, La top lane. Malphite, La top lane. Ornn con prioridad en la top lane y cuidado con el primer gang. Que. ¡Uy! Counter gang. No sé, Pero- básicamente. El daño de Sejuani, primeros niveles, engaña Terrible, muchísimo. Sí, terrible. Engaña muchísimo. El puto cerdo, tío. Le mete la E y de un golpe, media vida. Ah, Elderbroch, no sé si estás por aquí, por curiosidad. ¿Al final te funcionó bien el streaming de Star Wars? ¿O qué? Parecía un juego bastante tocho de tirar. Star Wars, ¿qué Star Wars? El Sí, tío. Battlefield de este remake. Creo que sí, es que no me acuerdo del nombre, la verdad, pero sí, uno que va con naves ahí. Bueno, sí, No sé. si es Star Wars seguro que van con naves. Sí, no, no. Básicamente, pero... Pero quiero decir que no era en plan en terreno, ¿sabes? Muy igualados en farm, en bot. Sí, sí, sí. La única diferencia ahora mismo está en la jungla. Sejuani se ha hecho doble Krabi, tiene 32 y ha vuelto a empezar la jungla. Eso más los 400 que lleva Sejuani, de hecho si le damos al oro, si ponemos la X, le lleva 300, 400 de ventaja justo. A Zac. No, ay, perdón, que coño, me he equivocado. Le lleva 600 de ventaja.
Sejuani a Zac de oro. Creo que vaya. El otro día sí que me fue bien. Battlefront 2. Esto lo jugaba en PS2, sí. Parecía buenardo el juego, en verdad. Me dio ganas de jugarlo. Ojo, Valen, se lleva 2 ganchos, Vaya 2, tío. En bowling que se van a respetar mucho, ya se ve. Y en mid que pues... Bueno, eso que te he dicho. Entras Sí. con QW, le quitas casi media vida, te esperas a que se te Y cargue los ganchos. el cooldown y te vuelves a tirar. Sí, sí, sí. Y cada vez será peor. Sí, sí, Puto claro. Malfite, que lo ha hecho muy bien ahora en el trade contra Ornn. Annie no se puede acercar ahora. No. Sí que es verdad que tiene capacidad para limpiar bajo torre Annie a armamentos más avanzados, pero... Sí. ¡Hostia! Cuidado, que prueba el uno contra uno. Bueno, bueno. Buenardo y muerto. Cuidado, Annie. Jarvi que está travieso y se queda detrás suya. Cuidado. Está muy travieso, Sí, tiene una ahí wave tiene la ulti. impresionante. Sí. Dando cooldown. Ahí Ya tiene la ulti, es verdad. ya Tiene está la muerto, ulti. muerto. ¡Uy! ¡Hostia! ¿Dónde Lástima. te ¡Ay! ¿Qué ha sido? ¡Ay! Dios mío. Podríamos decir que le ha dodgeado todo, ¿no? Mira. Que llega Zac. Sí, podría. Dios mío. Pero bueno, top lane lo ha hecho muy bien, Malfite justo subir nivel 6, ganqueo, matan Sí. a Ornn. Sí. Muy bien previsto, encima. Lo han ejecutado bien, sí. Aún así que ahora también en mid lane tienen un problema, Ya son 1000 de diferencia de oro, 1000. Sí, si empiezas a no volear, sí va a ser muy peligroso porque Sí. pueden divear bot lane perfectamente. Cuidado con Jarvi que está ahí en el duelo de mejores mid laners de la liga con Devesa y con... ¡Ay! No, la ulti en la chipeta. No te flash, Se además. está comiendo. Sí. Sí, sabían que no tenía flash, ha pusheado un poco y ya estaba la Sejuani esperando realmente. Pero Zac, hostia. Cuidado, Uy. Behind wards. Bastante greedy ahí, Está behind pegando wards, bastante a creo. Pelios, Ahí, Samira por Por detrás, debajo. encima. No se va a salvar. Zack que se lleva a Thresh, pero por detrás que se han llevado a Morgana. Y se van a llevar a Zack. 2 por 1. Objetivo, eso sí, para el equipo de G2 Cringe. Hostia puta, el equipito de Neil. Parecían tontos, Sí. Tienen mucho daño, Hostia, yo pensaba que reventaría, G2. Yo es que estuve hablando con Neil fuera de cámaras. Queda bien, ¿no? Decir fuera de cámaras. y ya me lo dijo, que menospreciamos mucho a su mid laner en la liga. Porque yo siempre digo, por ejemplo, que Fon para mí es el mejor, etcétera. Y quizás sí que le menospreciamos un poco, porque es el único de la liga que ha estado a punto de llegar a Master. Y no sé si será el pick de Fizz, que quizás se tiene que banear o qué, pero es que hoy se le ve muy superior, pero muchísimo. Es que si le quitas Fizz te cogerá otra cosa. A ver, es muy bueno este tío. Faun no Ya. deja de ser... ¿Faun qué es, oro? Faun no, Faun es platino alto. Bueno, Habitualmente. Sí. que es muy bueno también, pero claro. Sí. ¿Han jugado ya? No. No, Faun creo que llega. van después de este partido. No, digo, el equipo de Secate contra el de Faun. Sí, la primera jornada. Ganó Gossus. Uf, Gossus. Ganó el... Sí. Ganó Faun contra Jarvi. Pero bueno, tengo ganas del playoff. Todo esto es un testeo un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos a Tortuga que también lo dice, ¿no? Un poquito.
Que ahora en la liga mejor probar cosas y ya... Claro, tienes un margen de error, es lo bueno de la liguilla esta. Que podemos ver partidos, podemos ver cómo juega la gente, qué picks son buenos. Uf, Dive ahí como un Hace lo que loco, quiere, tío. Sí, sí. Sabe Buenas cómo noticias. puestos de vida. Buenas noticias que por lo menos aún no lo deletea. Que si a minuto 10 lo deletea hasta... Uy, cuidado con Sejuani, bastante traviesa. Lleva 7 cargas, en el anillo oficial. O sea que ojito, Uf, y encima va con Mejai. Vaya tela. Se hace mucho esta build con Fizz ahora mismo en Corea. Se hacen botas de lucidez para tener CD. Y tienes la E cada nada. Aquí en el chat tenemos a un flamer de Yarby, Aquí al final, buena rotación del jungla, buena rotación de... Hay del jungla del support, de sí. Thresh. Para dar prioridad al Heraldo. Muy bien jugado, muy limpio por parte de SKT. Eso no lo hace nuestro support, tío. Suerte que no está viendo la partida. Ahora es cuando comenta. Sí, estoy aquí. No le quita nada apenas, Hasta que no se pueda boldear un poquito más. Zac no va a quitar nada. Un logo de tinta que se tira del back fase. ¿Cómo? Un logo de tinta. Todos los nombres en castellano ahora, por favor. Gente, hoy no vamos a tener suscripciones. Que vamos a 2 por stream, por favor. Que tenéis que mantener el ritmo. A ver si me voy a enfadar. Ya, güey. Saca ya casi 50 creepies, Fizz a Annie. Sí, la mid lane si pones el oro y a nadie. Vamos a ver la diferencia, que no os asustéis por favor cuando lo veáis. Más de 2000. 1800. Voy a intentar gankear Zac, pero Sejuani está en la torre también, Va a salir Dragon en breves. Encima Heraldo en Heraldo medio. en mid. Se van a llevar primera torreta, mucho orden. Centrando recursos en Fizz. Minuto... Hostia. Y cuidado con Oscar, que puede estar muerto, Minuto 13. Oh, 5K de ventaja, Bastante duro. Quieren pelearlo, el equipo azul. Por eso. Sí. Sé que Hay están miedo. todos ahí, pero... Quieren robarlo. Ah, no pueden, se retiran. No es muy locura. Mira que saben que Fizz no tiene ulti, pero... No lo intentan tampoco. O sea, que está en Claro, base cierto. también. Sí, cierto es que al final siempre tienen un poquito pues el combo, ¿no? Con Malphite, Zac. Sí, con Annie también, incluso. Sí. sea, Teamfight tienen buena teamfight. Casi mejor dejarles ahora los objetivos y priorizar más tarde. Encima, Sí. como se han llevado el primer dragón, tienen pues esta tranquilidad de que no va a ser un alma temprana, ¿no? Exacto. Madre mía, se tira Ay, ahí ay. todo. ¿A qué animal me bajo? No sabría decirte, pero El conejito se está... no, si no me cabrea, no me cabrea para nada, Yo estaba pensando en un animal, pero en 1 contra 1, como dice Chocas, ¿no? En 1 contra 1, pero solo con las manos, sin armas. ¿Qué animal me bajaría? No sé. Elder Bronze. Ya, ahora sí. Ahora sí. Grande. Gracias por el sub. Siempre aquí apoyando. Qué grande. Ya sabéis que en el canal del Brunch tenéis streams de calidad. ¿A qué animal me bajaría? Yo creo que a una avestruz. Si una vez truco, sí. Te metes un placaje, tío, que te envía tú a tomar por culo. Te pega un picotazo en los ojos. Picotazo. Te saca un ojo, Pero en plan encerrados en un ring, Porque Sí, si por se eso. pone a correr, no lo atrapo.
No va a correr hacia ti para matarte. Tienen ward deep en bot. Han visto a Zac. Cuidado con el posicionamiento de Fizz, que está por detrás. Uy, Dios Buena mío, ulti. esto va a ser Con todo. una bacanal, Buen flash ahí de Noel para esquivarse la ulti de Fizz. Uy, el daño ya de... Ha muerto Bueno, una al final persona. solo ha sido... Sí, sí, no sé cómo se ha tanto. Sí, porque el posicionamiento de Fizz era buenísimo. Sí, Zac le ha parado el salto un poquito. Sí, sí, sí. Pues les ha salido bastante... Han aguantado bastante mejor de lo que esperaba. Van a intentar pushear para conseguir otra torre. Sí. Esto que se lo imagina, creo... El Bueno, iba a equipo buscar a de... Malphite, Uy, Entra con la Q, ¿no? buah, es que son 50 minions de diferencia en la mid lane. Es mucho, sí. Debes prepárate cuando nos toque contra estos. Prepárate de besa, Te juro, es nada. Hostia, qué buen gancho ahí. De Behind the Wards para Noel. Te acompañan con todo. Mete U. Y Noel que lo había gastado todo en la jugada anterior. Y 2 kills más para Fizz. Ya. Se está descontrolando. Van a pushear otra torre incluso, Sí, sí, sí. Encima Neil está muy cómodo. De Besa ya te están preguntando a ver si vas fumado. En el chat. Muestra tu cara. No tengo cámara, tío. Soy un pobre de mierda. Yornes es muy superior ahora ya a Malphite, Me brillan los ojos. Oh, y encima está... Flash por flash. Llevas a Juan. Buena ulti, aunque no lo van a matar. Y Thresh que está también por la zona. Otra torre que va a caer seguro. La diferencia ahora es de 7k ya, casi. Están sacando Ojo. muchísima ventaja, Danos más información, Sancho, de lo que dicen por aquí en el chat. Qué asco de tanques. Pues la verdad es que no esperaba que funcionara tan bien las que Juani. Tolosa, no te voy a engañar. Aquí en el chat te están cayendo por todos los lados, de beso. ¡Oh! ¡Grande! Hostia. El Prime de beso. Hostia, Dave. Hostia. Grande. Dave. ¿Quién será? Hostia. Al fin. Era hora, ¿no? Sí. Al cabo de un año de tener el Prime ahí guardado. Se van a hacer el segundo dragón. Sí, sí, sí. Fíjate. Sí que es un arma que no importa mucho, pero aún así la partida tiene pinta de estar bastante balanceada a un lado, ¿eh? Mirad Fizz que está persiguiendo a la Morgana. El Morgana que corre. Va 6-0, realmente en el equipo de G2 tienen que intentar farmear, escalar si no les comen. Porque Sí, van a intentar sí, sí. llevárselo todo por delante. Sí, sí, sí. Encima a nivel de rotaciones lo están haciendo perfecto. Fijaros en el mapa Fizz, ¿dónde está? Fijaros, Raúl. brutal. El posicionamiento. Quieren entrar. Menchan a Malphite. Entra con un buena ulti Malphite. Ojo, Buena ulti. ojo, que Suficiente daño, no van mal de daño del todo, pero Fizz que ha deleteado en la backline a Felios, ¿eh? Este es el problema. Este es el problema más grande. Uy, y... Triple de Neil, cuidado. Eso, que tened en cuenta que nos lo va a restregar por la cara durante 20 años. Ya está, en la habitación de Lil no se cabe, tío. Sí que es verdad que se han llevado el shutdown de 700 de oro de Fizz. Pero creo que se lo ha llevado Morgana además. Sí, creo que sí. Así que Ojo, y Va a estar que muy va con complicado, ya el Mejai, ¿eh? Uf, 8 cargas, ha perdido bastante del Mejai, sí que es sí ha cierto. perdido un poquito. Pero le ha hecho un focus impresionante a Felios. A Felios va a sufrir muchísimo. Sí, sí, Pero sí. lleva más farm que Neil, pero bueno. Neil 404.
Sí, sí, sí. Eso, pero Fizz le hace un focus gratuito y... Sí, Tanto Jarvik está jugándolo súper bien. Ya buscando a Fizz desde el inicio de la fight. Sí, 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 sí. Se La mira pelea era Permaban, buena, Fizz La pelea era Permaban buena para next G2, game. pero... Pues creo que sí, en verdad. Wit. No, Samira no. El problema es que si dejas... Esta es Sejuani, controla, Tiene buen control esta Sejuani, no es tonto, sabe lo que hace. Sí, 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 sí. Fizz seguro. Fizz baneado. En la primera rotación va a haber un ban de Fizz y de Kassadin, Y de siempre. Casadins y de Akalis y de... Siempre, pero siempre. Tarina, Fizz, Akali, vamos todos. Molta nota la selepana. Apúntalo tu lusetas, Los drafteadores. Sí que es cierto que el problema con Niel es que ¿qué haces? Le dejas la Sivir abierta. Que es súper cómodo remedio. para él. Qué remedio. No es fácil, ¿eh? No es Le dejas fácil. la Sivir para que le meta una ulti de velocidad a un Ornn y a una Sejuani de 4000 de vida. Uy, muy limpio el varón. Tiene mucho daño, Me gusta, el chat está animado hoy. Están juguetones. Es que encima es que les están robando toda la jungla. 10k de diferencia al minuto 20 es bastante duro, ¿eh? Es bastante dinero. Vamos a ver si saben acabar la partida porque lo tienen muy decantado realmente. Kilos de tofu. Sí, a ver. Supongo que les queda la esperanza de Aphelios a G2 Cringe, pero ya veremos. Ani que creo que debería de recuperar Flash para intentar alguna cosa el equipo de G2. También, claro, es que han puteado a Annie, bueno, Fizz se ha comido a Annie, no lleva ni Liandry, no lleva... Lleva solo Zonias, tío. Fizz lleva 3 ítems, por decir Sí, casi. Sí, sí, casi Sí, 4, sí. Bueno, casi 4, sí, sí, exacto. Se está preparando para hacer el liche. Ya ves, cuando tenga liche, una Q te mata. Realmente Aphelios no se ha podido hacer ni el arco curvo todavía. Bueno, el de esto, el Runams. Podríamos decir que su power es 5. Vamos a ver, supongo que quieren forzar por lo menos con el varón y pillar un inhibidor. Sería... Sí, sí, han pusheado las líneas también. Tienen bot pusheadísimo. De hecho sería importante. Más que nada porque sí que tienes la ventaja, la vas a mantener. Esta ventaja no la vas a perder, pero es que tienen a Aphelios. Se van a dragón por eso, Ya, por eso. No... Yo hubiera forzado seguramente, con Sí. esa ventaja. Sí, sí. Se están fiando mucho. A lo mejor la lían, No despertéis que la lían, No te sido gusta counterpick, ha el sido pick de counterpick. Malphite. A mí no me disgusta, ¿eh? Pito ulti de Ornn, Annie a los aires, muere Vale, Annie. por el momento... ¡Ay! Vale, buen combo ahí, pero no tienen daño. No No, tienen no les daño. falta daño. Malphite Zac. Está muy lejos Aphelios para pegar. Pues cuidado que podría incluso Bueno, ser cuidado por partida. ¡Uy! ¡Qué bueno el Gancho gancho! de Thresh. Va a tener con todo. Oye, Aphelios, cuidado con Aphelios, Uy, qué gancho de Behind the Wards. Buenardo. Y esto es game, Chaval, Sí. en bachillerato jugaba Pokémon amarillo, tío. Buenos ganchos. En móvil. Y míralo ahora. Soy un fan de tío. Surrender, ¡Ojo! No, nunca. No, hombre, no me hagas esto. ¿Qué más haces?
beta. Ya, 1000 años.